su suegra Adelina Cobo. ¿En qué consiste la acción que usted ha interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia, doctor Wilson Ruiz? Juan Lozano, muy buenos días, saludo muy especial a ti, a Fernando y por supuesto a la mujer más informada de Colombia, la señora Darcy. Muy buenos días, doctor Buenos Wilson. días, doctor Ruiz. Para que vean que yo vivo actualizado con la FM, mi querido Juan. Muy bien. Sí, señor, muchas gracias por escucharnos, doctor Ruiz. Mira, Juan, efectivamente, el día de ayer pues presenté una denuncia ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, y también la exmagistrada Adelina Cobo por un supuesto tráfico de influencias. Pero esto, con mi querido Juan, no es un simple caso de burocracia. Hay que tener en cuenta que esto es una jugada estratégica para controlar un sector clave del aparato estatal. Y aquí considero yo que el interés de estos cargos se puede entender desde varias perspectivas. Ejemplo, un manejo de importaciones y contrabando. Recordemos que es donde controla la aduana y permite facilitar el ingreso de mercancía sin pagar los impuestos correspondientes. E incluso me atrevería a decir permitir el contrabando de bienes ilegales a cambio de sobornos. Considero que hay un tráfico de influencias y clientelismo por parte de Benedetti, que está acostumbrado a moverse en la política como operador de poder. Habría buscado ubicar fichas clave de confianza en estos cargos para favorecer aliados políticos. Corrupción, porque en esta contratación la DIAN maneja contratos multimillonarios y tenga control sobre esas dependencias, puede direccionar estos recursos hacia empresas cercanas o recibir coimas, ¿por qué no? Por adjudicaciones. Ahora, el intercambio de favores políticos en Sí. Colombia hay que tener en cuenta, Darcy, que es un manejo de puestos en entidades clave como la DIAN, se ha convertido en una moneda de cambio para comprar lealtades y financiar campañas políticas. Por la historia de escándalo, pues claramente se ve esto, claro, como un motivo burocrático. Pero exministro, mire, ayer nos decían desde las toldas de Adelina Cobo que ese chat o esa conversación y ese encuentro se produjo el 15 de julio de 2022. Supuestamente antes de que el señor Luis Carlos Reyes fuera director de la DIAN. Era designado, pero no era director. Y además, pues ellos niegan que la conversación haya sido al respecto de puestos. Si fue antes de que se posesionara, ¿se configura el delito? Mira, hay que tener en cuenta algo, mi querida Darcy, y yo como ex magistrado y expresidente de la Judicatura, uno siempre debe dejar que los jueces de la República, en este caso los magistrados de instrucción de la Corte, sean los que investiguen. Ahí hay elementos que me parecen a mí muy delicados y recordemos que este señor Benedetti pues recuperó el fuero constitucional una vez designado y nombrado pues como ministro, de modo que la Corte tiene la última palabra. Recordemos que una denuncia a Darcy en materia penal es una manifestación de conocimiento mediante la cual una persona ofendida o no con esa infracción pone en conocimiento del órgano de investigación un hecho delictivo. Así pues, aquí no hay ninguna, ni pensar una falsa denuncia, pero dejemos que la Corte, digamos, avance. Además, recordemos todo el historial que tiene este señor Armando Benedetti, que no es la primera vez que se puede ver incurso en una causa de un delito de estos como tráfico de influencias. Exministro, ahora, es que leyendo a varios penalistas ayer decían, no hay un delito en recomendar una hoja de vida y pues al final es que ganó el gobierno, es decir, los que estaban recomendando las hojas de vida fueron los que ganaron. Eso en su consideración, ¿cómo se podría tipificar en tráfico de influencias? Miren, hay que tener en cuenta algo y eso es como, escúchame el término, una jugada que a veces se ingenian en la clase política. Hombre, pues díganselo, son principiante y todo. Yo repito, no quiero meterme en la autonomía de la rama judicial. Hombre, claro que yo vinculé muchísima gente con hoja de vida intachable, gente muy buena. Una cosa es que tú vincules a alguien probo, a alguien diligente, a alguien con una hoja de vida muy buena. Y otra cosa es que tú coloques personajes en esos puestos estratégicos por el tráfico de influencia para un beneficio político, un beneficio. Esto es otro capítulo de cómo los mismos de siempre siguen saqueando a Colombia, Juan, sin consecuencias reales. Esta señora, por ejemplo, Adelina Cobo, como es magistrada y expresidenta del Consejo Nacional Electoral, debe saber perfectamente que los cargos públicos no pueden asignarse como favores políticos. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que deben elegirse con base en el mérito y la idoneidad de los funcionarios. Su presunta participación, me parece a mí, es inaceptable y demuestra cómo el clientelismo sigue corrompiendo las instituciones del país. El fin de semana que estuve yo en el eje cafetero, imagínense, la gente está más preocupada por la corrupción que hasta los temas de seguridad.
Si esta señora coavaló o permitió este tipo de prácticas, está traicionando los principios que alguna vez representó en el CNE. Doctor Ruiz, usted, como lo decíamos, ocupó la cartera de la justicia y el derecho. Y hay un tema que es central y lo vemos todos los días en los debates y es el de la independencia de poderes. Usted, como pocos, conoce por dentro el poder judicial, la rama judicial. ¿Usted siente que hay riesgo de que se vulnere esa independencia? Usted ha puesto mensajes diciendo el presidente desconoce el Estado social de derecho, persigue a la rama judicial. ¿Usted cree que eso está ocurriendo y que eso va a seguir ocurriendo? ¿Cómo se evita? Mire, Juan, y me gusta mucho esa pregunta, y mucha gente no conoce mi historial. Yo arranqué en la rama judicial desde los 18 años, como citador. Jamás me daría pena decirlo, me encanta hablar de eso. Y luego llegué a ser auxiliar de un magistrado. Me retiro como abogado y empiezo a ejercer mi carrera. Luego, en el 2012, me designan magistrado. Y luego fui presidente de las Cortes o de la Judicatura. Y el resto es litigado y en la academia, todo ese cuento. Lo que le quiero decir es que con preocupación, cada que hay una decisión de una corte o un juez de nuestro país, mire la crítica hacia ese juez de Bogotá que terminó embargando los bienes de la nación frente a una deuda que no quiere pagar el gobierno nacional, inmediatamente la andanada contra los pobres jueces de la República. Aquí tenemos que tener en cuenta que tenemos 3 ramas del poder público: legislativa, judicial y la ejecutiva. Cuando el presidente no le gusta algo, inmediatamente ataca a los jueces, a los magistrados, y ataca, por supuesto, hasta el Congreso, que ahorita lo tiene, parece ser como de aliado con esta reforma de salud que acaba de pasar en la Cámara. De modo que hay que recordarle al presidente que aquí no es ningún dictador, ni él es el que manda. Aquí tiene que haber un respeto mutuo entre las 3 ramas del poder público. Yo sí estoy muy preocupado porque él no hace sino entrometerse con la rama judicial. Acuérdate cuando llamó, dice que el fiscal general el presidente era su jefe. ¿Dónde se ha visto eso? Si los magistrados de las altas cortes son independientes, de ahí para abajo toda la rama judicial. La autonomía de la rama es sagrada. Aquí no pueden manosear ningún juez ni a la fiscalía. Tiene que entender que él es el jefe de su cartera o es el jefe de la rama ejecutiva y como tal tiene que hacerlo así. Son las 7 de la mañana, 47 minutos. Escuchan ustedes al ex ministro de la Justicia y el Derecho, el doctor Wilson Ruiz. Gracias, doctor Ruiz, por estar con nosotros. Gran abrazo, Juan. Cuídense mucho. Chao, Darcy. Hasta luego. Chao.